Doy gracias al Señor por darme este enorme privilegio de estar aquí. Mi esposa Alicia y mi hijo Javes les mandan también saludos para toda esta querida familia espiritual. Como dijo el pastor Hauer, mi nombre es Luis Efrén Grueso, le hago honor a mi apellido. Soy de la costa del Pacífico, criado en Cali. Ya ustedes sabrán que los ritmos de tambor son un problema conmigo, cosa que esta mañana me tocó estar diciendo quieto, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estoy al frente del departamento de plantación de nuevas iglesias, acompañar a iglesias en sus procesos de restauración, de revitalización, y en este caso acompañar a la iglesia de Suba, ustedes, en el tiempo de transición hasta que nuestro pastor Bernardo pues llegue y sea posicionado. En ese sentido, en esta semana, si usted tiene alguna necesidad de asesoría, de orientación, hable con la secretaria de la iglesia, separe una cita, porque en las horas de la tarde pues voy a estar atendiendo a las personas que vendrán. En la mañana tengo algunas ocupaciones porque yo soy papá, soy también una persona que tengo otras responsabilidades, y en la tarde entonces estamos disponibles para atenderles a ustedes. Es un privilegio, es una bendición la que el Señor me da, porque dentro de todo el tiempo de ministerio con el pastor Gonzalo desarrollamos un tipo de amistad interesante. Juntos hicimos un recorrido desde Cali hasta Lima en una gira para ir a un congreso y compartimos muchas cosas, y él fue una persona que dejó una huella que no se puede borrar. Y estar aquí, hermanos, es un enorme privilegio de ver lo que el Señor hizo en esta ciudad. Quiero invitarles que me acompañen abriendo sus Biblias, por favor, en el libro Segundo de Reyes. Quiero solicitarles que se coloquen de pie para que descansen un poco. De esa manera ustedes descansan. Segunda de Reyes, capítulo número 4, del verso 1 al verso 7. Usted es posible que tenga la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Reina Valera de 1550. Yo tengo la Biblia que se llama Lenguaje Actual, así es que en el fondo la idea es la misma, varía un poco las palabras. ¿Listos? Dice la Escritura, Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo: mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavos a mis 2 hijos. Eliseo le preguntó: señora, doña, ¿qué puedo hacer por usted para ayudarle? Dígame, ¿qué tiene en su casa? La mujer le contestó: yo lo único que tengo es una jarra de aceite. Eliseo le dijo: ve, pide a tus vecinas que te presten jarras vacías. Trata de conseguir todas las que más puedas. Después, entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa el aceite en las jarras y ve poniendo aparte las que se vayan llenando. La mujer se despidió de Eliseo, fue a su casa, entró junto con sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaban las jarras y la mujer las llenaba con aceite. Después de un rato, la mujer le dijo a uno de sus hijos: tráeme otra jarra. Él le contestó: ya no quedan más.
En ese momento el aceite se acabó y la mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. Él le dijo: ve, vende el aceite, págale a ese hombre lo que debes, y con lo que te quede podrás vivir tú y tus hijos. Señor, en esta mañana, acercarnos a tu palabra es un privilegio y una bendición. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Saca de nuestra mente, Señor, todo aquello que pueda ser instrumento del enemigo para distraer nuestro entendimiento. Alumbra nuestros ojos y háblanos en lo más profundo de nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Tengan la bondad, mis hermanos y mis hermanas, de sentarse. Cuando venimos a la Biblia, cuando abro la Biblia, me encuentro que el personaje protagónico de esta historia es una mujer viuda. Interesante que el personaje de la Biblia en esta historia sea una mujer viuda en una época del machismo recalcitrante. La Biblia no es pro-machista, hermanos varones descendientes de Adán. Ustedes que recurren a la Biblia para reforzar el machismo, la Biblia no es machista. ¿Qué dicen las mujeres? Aplaudan las mujeres. Tampoco es sublevación femenina. Pablo dice: en Cristo somos iguales. Y la historia de esta mañana justamente es la historia de una mujer viuda, quien es la protagonista, óigame bien, que nos brinda algunas orientaciones para afrontar una época de crisis. Una mujer viuda nos va a servir como instrumento para recordarnos algunas orientaciones para enfrentar una época de crisis. Existen personas que logran salir adelante en medio de las crisis. De allí que debemos prestar atención y aprender qué fue lo que hicieron ellos para salir de las crisis, cosa que nosotros, en cualquier crisis, también podamos aplicar lo que ellos nos están enseñando. Yo no sé a usted qué tipo de películas le gusta. Ciencia ficción, Matrix, del espacio, infantil. A mí me gustan las películas que son historias de personas. La última película que me vi antes de venir fue una que se llama Talentos Ocultos. Son 3 mujeres negras que llegan a tener altos cargos en la NASA y son las protagonistas que llevaron al primer astronauta norteamericano a la Luna, una mujer negra. Cuando yo vi esa película dije: gracias a Dios, porque hay historias que nos motivan a seguir adelante. Pues bien, este pasaje, Segunda de Reyes, nos muestra la historia de una familia que vivió en una época de crisis social. Una familia que vivió en una época de sequía, de enfermedades, de guerras, de pobreza y del abuso de los poderosos. Es la historia de una familia que sirvió a Dios en una época de golpes de Estado, de asesinatos políticos, de presos políticos y de desaparecidos. Si usted lee el libro de los Reyes, va a encontrar eso. Fue una época de crisis financiera, económica, muerte, hambrunas, sequías, expropiación de propiedades y endeudamiento. Pero en medio de ese ambiente trágico vamos a encontrar milagros de fe, de esperanza y del despertamiento a los valores sociales como el cooperativismo y la solidaridad. Esta historia nos marca entonces una pregunta: ¿cuáles son esas orientaciones? Si estamos hablando de orientaciones, ¿cuáles son esas orientaciones?
quiero dejar con ustedes varias orientaciones. Primera orientación: identifique y reconozca la situación por la que está pasando. Identifique y reconozca la situación que está viviendo. La historia es la historia de una viuda. Ella identifica y acepta su realidad. Hay una crisis. La mujer de la historia formaba parte de la comunidad, es decir, ella y el esposo eran parte de la comunidad de los profetas. Era una familia que servía a Dios. Era una familia que servía a Dios. Frente a cualquier situación que estamos enfrentando, lo primero que debemos hacer es identificar. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, a mí a veces me pasa. ¿Qué tiene? Nada. ¿Qué le pasa? No, nada. ¿Está enojado? No. ¿Yo enojado? No. Pues, ¿quién dijo? ¿De dónde sacó eso? Que yo esté enojado, mis riesgos. ¿Está enojado? Oh, no, estoy enojado. Hasta que yo no acepte que esté enojado, no voy a poder salir adelante. ¿Usted es mal geniado? No, yo no soy mal geniado. Hombre, que yo no soy mal geniado. Hermanos, si no aceptamos las cosas, nunca podremos salir adelante. Esta mujer dijo: estoy en crisis, estoy en la bancarrota. Disculpen la expresión, estoy en la inmunda. Estoy llevada. No la negó. Por eso la primera recomendación es: reconozca la situación. Negar la situación, minimizarla, no nos ayuda, por el contrario, dificultará cualquier proceso para salir adelante. Una mujer viuda, sin sustento, sin trabajo, que podía perder sus hijos y quedarse sin apoyo para la vejez. ¿Por qué esta historia es interesante? Porque en ese tiempo no había afiliación al fondo de pensiones, ni fondo de colpensiones, ni privado. Lo único que le aseguraba a ella la posibilidad de vivir dignamente era tener a sus hijos. Y de ahí entonces que cuando ella escucha que le van a venir a llevar sus hijos, dice: ahora, ¿qué va a hacer de mí? Mujer viuda y sin hijos. Para terminar la historia. Por esa razón, para ella expresar su situación fue importante. Buscó a Eliseo, el representante de Dios. Le contó a Eliseo lo que estaba pasando. Esta mujer nos habla entonces que es importante enfrentar las consecuencias de las decisiones que otros tomaron por nosotros. Y en este caso fue el esposo. El esposo tomó una decisión y fue recurrir al crédito, gota a gota, prestamista al 35%. Entonces, esta historia nos muestra que hay personas que cuando mueren, cuando fallecen, y sobre todo si no hubo comunicación con su familia acerca de los negocios, las cuentas, los créditos, los préstamos, las hipotecas y cosas parecidas, a la viuda le dejan otros problemas. No sé si usted conoce personas de esas. Se murió el esposo y aparecen los acreedores. Mira, aquí hay unas letras. Y dice: ¿cuándo? Señora, ¿tiene que pagar esto? ¿Yo? Así pasa. Hay problemas, hay crisis por decisiones que otros toman y que no nos dijeron a nosotros. El esposo era un profeta quien tomó la decisión de recurrir al préstamo para resolver un problema financiero. Y ustedes y yo, en alguna ocasión, hemos recurrido al préstamo para solucionar un problema financiero. Y algunos han caído o hemos caído en lo que se llama la rueda de la rata. Presta aquí para tapar acá, tapa acá para prestar acá. Y así pasa, y así llevan la vida
por años y años y años. Este hombre intentó salvar a su familia de la hambruna e hipotecó la tierra. Esa decisión tomada afectó la historia futura de ella y de sus hijos. De ahí entonces que la decisión del acreedor de llevarse a los hijos como pago por la deuda le aumentó la angustia que ella tenía para pagar las deudas contraídas por el esposo. No solamente era viuda, sino que ahora la crisis se le incrementa cuando vienen a llevársele los hijos. ¿Saben, mis hermanos? Los acreedores o prestamistas siempre han existido. Eso no es nuevo. Siempre ha habido acreedores o prestamistas. Lo primero que los acreedores en la Biblia hacían era que buscaban la forma de asegurarle el dinero a raíz de quedarse con la tierra. Era el capital más importante. Los campesinos de la Biblia se empobrecían debido a los altos impuestos establecidos por los gobernantes y los altos intereses de los créditos. Parecido a nuestra realidad. Cuando las personas no pagaban, les confiscaban todas las cosas y finalmente se pagaban con los hijos. Pero ¿saben ustedes? La costumbre del préstamo era una práctica respaldada por la ley. Había dos clases de prestamistas: el solidario con el acreedor y el insensible usurero. En este caso, les tocó el segundo, el insensible usurero. En el Nuevo Testamento también encontramos que habían casas de empeño o de crédito, y cuando una persona necesitaba un crédito empeñaba la capa. La capa era lo único que en la prendería no podían dejarse con ellos en la noche, tenían que entregársela, porque era lo único que tenía el pordiosero para poder que el frío no lo matara de hipotermia. ¿Saben? Esta mujer nos deja una segunda orientación: rompa el silencio y comparta lo que está viviendo. Rompa el silencio. Yo tengo una expresión y es: no se quede callado, pegue un grito vagabundo que en alguna parte se le escucha. ¿Por qué? Cuando las personas que estamos en medio de una crisis, por lo general nos quedamos callados. Sufrimos solos en silencio. Ese silencio ha llevado a que muchas personas se enfermen, se les dispare el estrés, se aumente la agresividad, la violencia y hasta lleguen a considerar la posibilidad del suicidio. Hay personas que en medio de la crisis lo único que ven como opción es el suicidio. ¿Por qué? Porque no comparten su carga con nadie. Esta mujer rompe el silencio y comparte lo que hizo la mujer. Buscó la ayuda y le comentó al profeta Eliseo. Ante la situación que estaba viviendo la mujer, decidió buscar al profeta, porque era el hombre de Dios, porque las autoridades del momento no le darían, óigame bien, no le darían ayuda alguna, porque ellos eran parte del sistema opresor. Las autoridades viven aliadas con los dueños del dinero, los prestamistas de ese tiempo o los bancarios de nuestros días. ¿Cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros en la época de la pandemia nos dijeron: los bancos van a rebajarle los intereses? ¿Y qué pasó? Intereses tras intereses tras intereses, y nos dimos cuenta que al final nos metieron la mano al bolsillo. ¿Por qué? Porque el gobierno no va a defender al pobre, siempre defiende a los que tienen el poder. Esta mujer fue escuchada y confrontada. El profeta le dijo: dime, mujer, ¿qué puedo hacer por ti? Señora, usted viene a mí, dígame yo qué puedo hacer por usted. Esa era la oportunidad de expresar lo que ella estaba viviendo. La misma frase usó Jesús en el Nuevo Testamento: ¿qué quieres que haga por ti? La misma expresión usó Jesús. El poder verbalizar, poner en palabras lo que hay en la cabeza y en el corazón, son recursos que nos ayudan a ver la realidad y empezar a estudiar las posibilidades de solución.
El gesto de escuchar a otros en un momento es una tabla de salvación, porque hay un taco aquí que queremos expresarle a alguien. Por eso necesitamos hablar, pero también estar dispuestos a escuchar a otros. Esta mujer fue movida a recordar lo que tenía. ¿Qué tienes? Dígame qué tiene en su casa. Dígame qué tiene en su casa. Quiero hacer un paréntesis. No lo hice en el primer culto, pero quiero hacer un paréntesis. ¿En cuántas de nuestras casas hay cosas que ya no utilizamos? Por ejemplo, abrimos nuestro armario, el closet, y aparecen allí los vestidos, las camisas y los pantalones para cuando adelgace. Y llevan 5 años esperando que para cuando adelgace, y el efecto es contrario. O todavía tenemos ese motor de la licuadora que se dañó, esperando que algún día. Yo no he ido a la casa de ustedes, por favor. Algún día mandamos a arreglar esa licuadora. ¿Qué hay en su casa? Dígame qué tiene, qué puede vender, qué puede botar, o que puede regalarle a alguien, que eso que usted tiene era la respuesta a la oración que día y noche estaba levantando esa persona delante del Señor, pero estaba durmiendo el sueño de los justos en su casa. Dígame, ¿qué tienes en casa? Esta frase tiene mucho valor porque lleva a la persona a superar el asistencialismo al que estamos acostumbrados, esperando que nos den todo. El gran problema es cuando a uno lo acostumbran a darle todo. Genera asistencialismo, y eso pasa a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de países. Los famosos créditos internacionales es eso, establecer las reglas para esos países. ¿Por qué? Porque dependen de ellos. Esta frase puede indicar que a ella la invita a ser partícipe de la solución del problema. No está esperando que le den. ¿Qué tienes en casa? Que tengo un horno, que tengo una estufa, que tengo un asador, que tengo... ¿Qué tienes? No, yo no tengo. ¿Qué tienes? Algo tiene. Por lo menos se tiene usted mismo. Por lo menos se tiene usted mismo. ¿Qué tiene? Ganas, tiene algo. ¿Qué tiene? No, yo no tengo nada, algo tiene. Nos hemos quedado con una mentalidad de yo no tengo. Si me dan, si me regalan, pobre de mí, necesitado que estoy. Una mentalidad esclavizada a ser pordioseros por los siglos de los siglos. Esta frase implica cambiar la percepción de las cosas. Nos llama a ver la realidad desde otro punto de vista. Nos lleva a cuestionar lo que estamos viviendo. Una pregunta que lleva a redescubrir las posibilidades para salir de la crisis. Una frase que nos ayuda a cambiar el imaginario de la imposibilidad a la posibilidad, de desconstruir el concepto y formar otro concepto. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes? La tercera orientación: seguir las instrucciones y las recomendaciones que nos dan. En las crisis vamos a encontrar algunas recomendaciones que debemos valorar si son efectivas o no. Tengamos en cuenta lo que la mujer hizo. Confió en la palabra que le dio el profeta. Ella confió. La confianza debe ser activa, porque he escuchado a algunas personas que dicen: yo confío en Dios,
Mi Diosito me ayuda, mi Diosito me saca adelante, mi Diosito me provee, mi Diosito no me va a dejar morir. Pero ese mi Diosito es simplemente una expresión que no implica que la persona ni confía en Dios ni confía en la palabra de Dios. Por eso la mujer en medio de la crisis va al profeta y ahora ella confía en lo que el profeta le dijo, porque es la confianza en la palabra del Señor. Al confiar en Dios y su palabra, eso trae tranquilidad mental, porque no estamos solos. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el confiar en Dios y en su palabra trae la tranquilidad emocional y espiritual, que en medio de la crisis no acaba con nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta mujer usó la creatividad y supo sacarle provecho a las relaciones sociales. Note, usó la creatividad y supo sacarle provecho a las buenas relaciones sociales. Esta mujer usó la creatividad al pedirle a sus vecinas que le prestaran vasijas vacías como herramientas o instrumentos para salir adelante. Ella desarrolló su fe como algo muy personal y buscó la posibilidad para sacar adelante a sus hijos. Miren, hermanos, Eliseo la envió a los vecinos para buscar la salida. Ahora, Dios, ella y los vecinos construyeron el milagro que le resolvió la situación a la mujer. Dios, ella y los vecinos fueron los tres elementos importantes en la construcción del milagro que sacó adelante a esta mujer que estaba en una situación difícil. ¿Qué otra cosa hizo esta mujer? Encontró una salida con la ayuda de Dios y de la comunidad y se hizo el milagro. Encontramos una demostración del obrar de Dios en la vida diaria. Esta mujer salió adelante en medio de la crisis. Podemos decir entonces que hubo varios milagros. En esta historia yo veo varios milagros. Un milagro es el milagro del aceite que vino de Dios. Ella tenía una jarra y de esa jarra se multiplicó, el milagro que viene de Dios. Segundo milagro, el milagro de la reactivación de la ayuda solidaria. Para mí es un milagro que en una comunidad escucharan el clamor de una mujer y esa comunidad se uniera como un solo hombre, como una sola persona y sacaran adelante a una mujer y una familia que estaba necesitada. Un milagro en medio de una época donde hay egoísmo, en medio de una comunidad egoísta. Que esto se dé es un milagro. Y el tercer milagro es que la mujer supo que ella sí podía salir adelante. Un milagro en ella, descubrir que ella sí podía salir adelante y no quedarse en esa situación. Por esa razón, este milagro no es un espectáculo público. Ella cerró las puertas de su casa. Para realizar este milagro no fue necesaria la presencia de Eliseo. Eliseo no estaba allí. El milagro para ayudar a salir adelante a esta mujer fue el obrar de Dios por la fe de ella. Esto quedó claro, que la solución del problema venía directamente de las manos de Dios. ¿Qué otra cosa dejó esta mujer? Ayudó en el despertamiento de un nuevo milagro, la solidaridad. El milagro vivido por la mujer y su familia sirvió para llevar a la comunidad a una experiencia de solidaridad, mis hermanos. Podemos quedarnos simplemente con el milagro del aceite, pero no podemos perder de vista que la solidaridad también fue un milagro en favor de esta mujer. El aporte de la solidaridad, la cooperación y la generosidad pueden hacer que surjan los milagros de Dios en la vida de personas que han estado orando día y noche a Dios que algo ocurra. Pero es necesario entonces que haya solidaridad, cooperación y generosidad.
La solidaridad es tan importante que el mismo Señor Jesús, allá en Mateo 25 dice, cuando fueron a visitar a un preso, a alguien al hospital, o fueron a la casa, a eso que le estaban haciendo, me lo estaban haciendo a mí. Usted diría, ¿y cuándo? Jesús dijo, hay una solidaridad con el que sufre. Soy solidario con el que sufre. Entonces, para ir terminando, en esta historia encontramos que la mujer resolvió la situación y aprendió a vivir de otra manera. Las diferentes salidas que vamos teniendo de las crisis son aprendizajes que no podemos perder. La crisis que nos generó la pandemia de la COVID-19 nos dejó unas lecciones que no podemos desaprovechar. Por ejemplo, una de esas lecciones es: desarrollemos nuevos hábitos económicos. No se gaste todo, no se coma todo. Si no aprovechamos las lecciones que nos dejó la pandemia, en el momento que surja otra pandemia, volvemos a estar en las mismas problemáticas y perdimos la posibilidad de cambiar. Una lección es: reconozca, reorganice los hábitos económicos. Replantee la manera como usted y su familia manejan la economía. Otra lección: ¿cómo mejoramos las relaciones con la familia? En la familia de mi esposa pasó lo siguiente. Creo que pronto pasó en la familia de muchos de ustedes. Un familiar de mi esposa tenía 42 años. Muy joven, 42 años. El día miércoles le dio un malestar, una maluquera. Él dijo, no, eso ya me pasa. El viernes lo llevaron al hospital y el sábado murió. Aproveche la familia que tiene. Mire que el tiempo que Dios le da, aproveche las relaciones, mejore las relaciones. Deje de pelear con la mujer, deje de pelear con el marido, deje de pelear con los hijos. Hagan el ambiente adecuado, hagan el ambiente saludable, bien, donde los muchachos se sientan bien, porque usted no sabe si usted va a faltarles. Aprovechemos las lecciones que nos dejan las crisis. Apreciemos, valoremos a los demás. Entendamos que hay recursos que si nos unimos y nos enfocamos podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos replantearnos la forma como hemos vivido hasta el momento. Fue lo que hizo esta mujer. Cuando vendió el aceite, le pagó al gota a gota y reorganizó su vida. Vivió el resto de sus días con lo que le produjo el negocio. Ella pudo organizar su vida nuevamente con los recursos obtenidos, salvó a sus hijos y reorganizó su vida. Mis amigos y mis hermanos, recordemos que ante las crisis no estamos solos. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días. En el mundo están expuestos al dolor, a la tragedia, a la tristeza, pero confíen, yo estoy con ustedes. Si usted ha estado o está viviendo algún tipo de crisis, déjeme decirle, no está solo. No pegue un grito vagabundo, por lo contrario, clame al Señor y Él le escucha. Él está aquí. Él está aquí para ayudarle, para abrirle una salida en medio de su crisis. Hay personas que han salido adelante y nos dejan orientaciones. Identifique y reconozca la situación. Rompa el silencio y comparta su angustia. Siga las instrucciones y las recomendaciones. Les invito a cerrar sus ojos por un momento. Quiero invitar a aquellas personas que han venido a este auditorio y que están viviendo algún tipo de crisis. Si usted ha venido a este auditorio y está viviendo algún tipo de crisis parecido a la de esta mujer de la historia, le invito a colocarse de pie. Y una vez que se coloque de pie, le invito a que levante sus manos y le diga a Dios,
La historia de esa mujer se parece a la mía. Pero yo hoy vengo a ti, Dios, extendiendo mis manos a lo alto y diciéndote: necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a salir adelante. Clamo a ti porque dices: clama a mí y yo te responderé. Tengo una crisis financiera, laboral, de salud, mental, de relaciones. Tengo una crisis y vengo a ti en este día a decirte: Señor, ayúdame. ¿Qué tengo en casa? Voy a ver qué tengo en casa, pero ayúdame a salir adelante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense los hermanos que se han colocado de pie. Quiero hacer un segundo llamamiento. Aquellas personas que están dispuestas a colocarse en las manos de Dios para servir de ayuda y soporte a otros que están en alguna necesidad. Si usted es una persona que está dispuesta para colocarse en las manos de Dios, para ser la mano de Dios ayudando a alguien que está en alguna situación de necesidad, colóquese de pie. Le invito a que por un momento piense en alguien que usted conoce que está atravesando una crisis de cualquier índole. Piense por un momento en esa persona, esa familia, ese compañero de trabajo, del colegio, del club al cual pertenece, o del deporte, o un vecino, o alguien que usted conoce por la ruta donde siempre transita. Piense en esa persona y piense qué tiene usted que puede ayudarle a esa persona a resolver o a encontrar una salida a su situación. Ore por esa persona, analice lo que tenga y planee ir donde esa familia, donde esa persona, porque es muy probable que la visita suya sea la respuesta a la oración que esa familia ha levantado, o al clamor o al lloro que han levantado delante de Dios, y Dios le está usando a usted como instrumento de bendición, de sanidad, de libertad para esa familia, para que ellos vean que hay un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Pero que hay una iglesia que entiende su papel de solidaridad y de cooperación como instrumento de bendición en las manos de Dios para un pueblo que clama día y noche que se haga justicia, misericordia y que haya el obrar de Dios. Padre, yo te ruego en esta hora, bendice la decisión que cada persona ya tomó ahí en su cabeza, ahí en su mente, de esta semana ir a visitar a alguien que sabe que está atravesando por una crisis y que él o ella tienen algo que le pueden ayudar a esa persona. Bendice esta congregación, te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.